bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar avanzando en el estudio, en esta oportunidad, del libro de Ezequiel. El domingo pasado hicimos un resumen como introducción al estudio de este libro, donde nos enteramos de varias cosas, ¿no? Primeramente el punto de la historia en donde se encontraba Ezequiel, cuando Dios le manifiesta a través de visiones, le revela su gloria, ¿sí? Le revela la tarea que Él le encomendará, que es la de transmitir un mensaje duro para un pueblo rebelde, y también le dice que Él hablara y manifestara este mensaje, pero que no lo iban a oír porque era un pueblo rebelde, pero que de igual manera Él no debía callar. Así fuimos avanzando en el resumen escueto de este libro, que consta de muchos capítulos, pero que tratamos de resumir, como bien lo dije de manera escueta, ¿sí? El domingo pasado. Hablamos sobre los juicios que iban a ser derramados, ¿sí? Y también de una esperanza para aquel remanente fiel, ¿sí? Que siempre ha perseverado en todas las edades de lo que nosotros conocemos de la historia de este mundo. Siempre hubo un remanente fiel. Y qué maravilloso que podamos ser parte de este remanente fiel, amén, que el Señor vendrá a buscar y que viviremos eternamente con Él cuando esto suceda en su segunda venida, y es lo que estamos esperando. Ya el Señor vino una vez, ¿sí?, para pagar la deuda por nuestros pecados, amén, y abrirnos el camino a la salvación, y ahora lo esperamos una segunda vez, amén, amén. Que ya no estará relacionado con el pecado ni la maldad, no, porque ya Él ya venció al pecado, a la maldad, esa tarea ya la realizó, sino que vendrá a buscar a aquellos que le esperan, a este pueblo redimido, ¿sí?, a este remanente fiel, amén. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar en más detalle, ya que hemos utilizado como una introducción, ¿sí?, este resumen que hemos hecho el domingo pasado. Ahora vamos a ir en detalle cada uno de los capítulos hasta la finalización del libro. Y vamos a hablar, amén, respecto a el punto de la historia donde todo comienza, ¿sí? Donde comienza este ministerio, esta tarea que Dios le encomienda a este joven, ¿sí?, de 30 años, como lo era Ezequiel en aquel momento. Así que hoy vamos a estudiar Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 28, y vamos a estar hablando respecto a esa visión que tuvo Ezequiel de la semejanza de la manifestación de la gloria de Dios. Bueno, como bien lo dije anteriormente, Ezequiel era un sacerdote, hijo de sacerdotes, que fue llevado cautivo a Babilonia en la segunda deportación, aproximadamente 9 años después de Daniel. Hubo 3 deportaciones allí en Jerusalén, y es exactamente en la segunda deportación que fue llevado Ezequiel en cautiverio a Babilonia. Esto fue aproximadamente en el año 593 a.C. Daniel ya había sido llevado en la primera deportación durante el primer asedio allí en Jerusalén. Y bueno, la primera vez que asedió la ciudad de Jerusalén Nabucodonosor fue en el año 605 a.C. y fue un encuentro prácticamente pacífico,
durante el tercer año de Joacín, el hijo de Josías, que fue un rey muy malo, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Así que, bueno, durante el reinado de este rey malo, Joacín fue que llegó Nabucodonosor y fue la primera deportación de cautivos hacia Babilonia, cautivos de Jerusalén a Babilonia. Bueno, Ezequiel y Daniel, por lo tanto, Ezequiel y Daniel, ya en esta segunda, en la primera fue Daniel, en la segunda Ezequiel. ¿Qué pasó? Vivían más o menos, Daniel de Ezequiel vivían aproximadamente de distancia unos 100 kilómetros, ¿sí? Y a unos 700 u 800 kilómetros de Jerusalén, pero ellos se conocían en Babilonia, ¿sí? Daniel estaba operando en el palacio como primer ministro, mientras Ezequiel fue llevado a otro lugar, a 100 kilómetros con los cautivos de Babilonia. Y la destrucción total y final de Jerusalén fue en el año 587 a.C. Todo esto sirve de introducción para que nos adentremos al primer capítulo, así que presten atención porque es importante que conozcamos también la parte histórica para que podamos tener un contexto de qué era lo que estaba sucediendo cuando Ezequiel es llamado para este ministerio profético. Y Jeremías fue también contemporáneo con Daniel y Ezequiel. Jeremías estaba profetizando en Judá respecto a que Jerusalén iba a ser destruida, que iban a ir en cautividad por 70 años a Babilonia. Todo esto lo profetizó Jeremías antes del cautiverio, pero Ezequiel lo hace durante el cautiverio y lo hace en Babilonia. Pero hay un punto en donde coinciden ambos profetas respecto a la profecía, y es respecto a la destrucción de Jerusalén. Tanto Jeremías como Ezequiel profetizaban la destrucción de Jerusalén y su templo. Bueno, a Jeremías se lo llevan a Egipto y ya no se menciona más de Jeremías, ¿sí? Ninguna otra palabra de Jeremías más que las lamentaciones que tenemos, que fueron durante la destrucción de Jerusalén, que él está lamentándose por todas esas situaciones. Pero Dios utiliza a Ezequiel para continuar con el ministerio que ya estaba casi terminando de Jeremías. Ezequiel, su nombre significa fuerza de Dios, o Dios me fortalece. ¿Y a qué viene esto, no? Porque al inicio del ministerio, cuando nuestro Señor lo llama a Ezequiel, miren lo que le dice en Ezequiel capítulo 3, versículo 9: como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Claro, el Señor está hablándole a Ezequiel, diciéndole que Él es aquel que lo hará fuerte delante de este pueblo rebelde. Y noten ustedes, ¿no?, que su nombre, lo que significaba, ¿no? Fuerza de Dios, Dios me fortalece, y eso era lo que estaba haciendo Dios cuando lo llama para este ministerio profético. Lo fortalece diciéndole estas palabras, que Él era aquel que hacía su frente fuerte como diamante frente a este pueblo rebelde, que no tuviera miedo, que Él transmitiera las palabras duras que, por supuesto, el Señor estaba alcanzando a este pueblo que le había dado las espaldas. Así que el Señor lo fortalece con estas palabras y le advierte que no lo escucharían, ¿sí?
Como lo adelanté, amados hermanos, Nabucodonosor conquistó Jerusalén en 3 etapas. La primera vez, ya lo dije, pero vuelvo y repito, la primera vez llegó muy pacífico Nabucodonosor. Y dejó al rey Joacim con la condición de que le sea fiel. Este se le rebeló y fue muerto a manos de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Dio otra oportunidad a esta ciudad y lo puso como rey a el hijo de Joacim, que se llamaba Joaquín, y este joven también se rebeló contra Nabucodonosor. Entonces, no duró mucho, 3 meses. Nabucodonosor vio que se estaba preparándole una rebelión, estaba notando ciertas cosas y dijo, no, yo lo voy a sacar. Pero esta segunda vez, Nabucodonosor llegó con más saña y prendió al rey Joaquín, llevando a cautiverio a la gran mayoría de Jerusalén, dejando solo a los pobres del pueblo. Entonces Nabucodonosor puso por rey al tío de Joaquín, hermano de Joacín, a quien Nabucodonosor había matado, y este se llamaba Sedequías, quien también se rebela contra Nabucodonosor. Entonces ya la tercera vez llega Nabucodonosor furioso y dice, como esta ciudad se me está rebelando, ya no va a haber más ciudad. Claro, es como que le dio oportunidad 1 vez, 2 veces, 3 veces que se le rebelan, dice, listo, se acabó. Y es allí cuando destruye el templo y destruye a la ciudad de Jerusalén completamente. Pero si vamos al caso, Babilonia no era como Asiria. Recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel se había dividido en 2. Las 10 tribus, las 10 tribus de Israel, a las cuales se le llamó el reino del norte, y las otras 2 tribus de Judá, ¿sí? Que se le llamaba el reino del sur. Bueno, al reino del norte, a las 10 tribus de Israel, fueron conquistadas anterior al reino del sur, a Judá, por los asirios, por Asiria. Y Asiria eran unos malvados, eran unos perversos, eran unos terroristas que torturaban a la gente. Sin embargo, no así Babilonia. Los cautivos que fueron a Babilonia, unos fueron esclavos, los que tuvieron problemas, otros los mataron porque se rebelaron, pero la gran mayoría de los judíos que estaban en Babilonia vivían muy bien. De hecho, amados hermanos, vivían tan bien que empezaron a hacer tanto dinero que cuando se cumplieron los 70 años del cautiverio y se les dio la oportunidad de regresar nuevamente a Jerusalén, muy pocos judíos fueron porque no la pasaban mal en Babilonia. Y fue así que se cumplió la profecía de nuestro Dios, que dijo que solamente un remanente regresaría a Jerusalén. Así que esto que nos sirva como introducción, porque necesitamos entender el punto de la historia que se estaba viviendo en el momento que acontece este llamado a Ezequiel. Así que ahora sí vamos a comenzar leyendo Ezequiel capítulo 1, versículo 1, que dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Bueno, la mayoría de los comentaristas cree que el año 30 es el año de la edad de Ezequiel. En ese tiempo, un sacerdote no podía oficiar hasta que cumpliera los 30 años. Y Ezequiel, en el punto de la historia donde nos encontramos,
De la segunda deportación habían pasado 5 años, es decir, que cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, él tenía 25 años, o sea, nunca pudo oficiar como sacerdote, y ya habiendo cumplido los 30 años había perdido toda esperanza de poder desarrollar su ministerio. Así que Ezequiel seguramente pensó, me estuve preparando como sacerdote y de repente me llevan cautivo y ahora ya no voy a poder ejercer. Seguramente ese pensamiento estaba presente en este momento que él cumplía los 30 años y que, o sea, si no hubiese estado cautivo, si hubiese estado en Jerusalén, estaría seguramente oficiando como sacerdote. Pero ante este pensamiento, ¿no?, que tal vez estaba allí en su mente de manera continua, él se va a llevar una gran sorpresa de cómo Dios lo va a usar poderosamente, porque es aquí donde le es revelado a Ezequiel por medio de visiones la semejanza de la manifestación de la gloria de Dios. Así que Ezequiel se encontraba en este momento de la historia entre los cautivos, los deportados de Judá junto al río Quebar, como lo hemos leído recién, y en esa condición frustrante y tenebrosa, lejos de su tierra y del templo de Jehová, pero en ese momento de su vida, como Dios acostumbra hacer, ¿no?, cuando nos encontramos en ese momento tan oscuro, ¿no?, de nuestras vidas, de repente el Señor nos muestra una puerta, ¿no? Se abren los cielos y podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos y podemos ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas, porque el Señor nos muestra su misericordia, nos muestra su poder, y el Señor abre caminos donde no los hay. Y de eso podemos dar fe cada uno de aquellos que hemos sido redimidos, que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y así fue como en ese momento tan difícil y desconcertante de su vida, dice que los cielos se abrieron para Ezequiel y Ezequiel pudo ver esto que ahora vamos a leer aquí en el libro que escribió en Ezequiel capítulo 1, versículos 2 al 3. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, 5.º año, a los 25 años, él fue deportado, ¿sí?, en la segunda deportación hacia Babilonia. Dice, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Como dice aquí, esto ocurrió a los 5 días del 5.º año de la destrucción y deportación del rey Joaquín, que se lo llama también Jeconías o Coníos, hijo de Joacim. A este lo había puesto como rey, ya lo habíamos dicho, Nabucodonosor. Después, bueno, se dio cuenta que se iba a rebelar y nada más duró 3 meses allí en Jerusalén y después fue apresado. Y Nabucodonosor lo puso en su lugar a Sedequías, hermano de Joacim, a su tío. Y ahora Ezequiel, este joven sacerdote, hijo de Buzi, quien había perdido toda esperanza de oficiar como sacerdote, de ser usado por Dios en la labor sacerdotal, va a recibir esta tremenda revelación, amados hermanos, tremenda revelación de Dios. Y mientras Jeremías se encontraba en Jerusalén, porque Jeremías todavía se encontraba en Jerusalén, estaba casi terminando el ministerio de Jeremías, es allí, amados hermanos, cuando la mano de Jehová se posa
sobre Ezequiel para ser profeta entre los cautivos de Babilonia. O sea, la mayoría de los judíos, ¿sí? Todavía se encontraban en Jerusalén, porque Nabucodonosor había puesto como rey a Sedequías, y allí estaba profetizando Jeremías todavía allí en Jerusalén. Y en ese momento exacto es cuando Dios se revela a Ezequiel para que él profetice entre los cautivos allí en Babilonia. Es que, hermanos, siempre la voz de Dios se hace oír en todo lugar, por medio de sus herramientas, por medio de sus siervos y siervas de Dios. En la situación en la que nos encontremos, en la peligrosidad en la que nos encontremos, siempre habrá una voz que Dios utilizará para decir sus palabras. Así que Jeremías estaba todavía con los que habían quedado de Jerusalén después de la segunda deportación, y Ezequiel sería usado para profetizar a los cautivos allí en Babilonia. Y hubo una mezcla de profecías que también llegaban de Babilonia a Jerusalén por medio de Ezequiel, como vamos a ver en parte del estudio a medida que vamos avanzando en el desarrollo del estudio de este libro, porque Jeremías se encontraba en el ministerio final, ¿sí? Casi en su ministerio final. Así que vamos a continuar leyendo Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, dice: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y el objeto de estas visiones, hermanos, no es confundir, como tampoco lo son las visiones de Daniel ni las visiones de Juan en el Apocalipsis, sino que el propósito de Dios a través de estas visiones es infundir fe en la mente de aquellos que participan, que escuchan estas profecías. El propósito de Dios es infundir fe en la mente de aquellos que escuchan estas palabras, pensamientos de la grandeza y la majestad de Dios. Por eso es que Dios le revela la semejanza de su manifestación gloriosa. Y ahora vamos a leer la descripción de la semejanza de la gloria de Dios que le fue revelada a Ezequiel, pero también Dios, cuando lo llamó al ministerio a Isaías, también le manifestó parte de su gloria en el llamado que Dios le hace a Isaías en su momento. Y dice que Isaías vio al Señor en el templo, ¿sí? Y dice que su gloria estaba llenando todo el templo, y vio unos serafines que estaban volando diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esto está en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Y es una descripción breve de la gloria de Dios en el templo, y es la visión que tuvo Isaías. Pero la visión que nos da aquí Ezequiel es una visión similar a la que tuvo Juan cuando le fue revelado, ¿sí? Allí en el Apocalipsis, la gloria de Dios, muy similar a la de Juan, por cuando Juan recibió esta visión en la isla de Patmos, porque Juan nos habla de 4 seres vivientes que tenían ojos por dentro y por fuera, y sus rostros eran semejantes
a león, becerro, hombre y águila, que es como lo ve aquí justamente Ezequiel también. Y dice que la visión que tuvo Juan también, estos seres vivientes que se los llaman de esta manera, tanto Ezequiel como Juan, dice que decían: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Así que esta visión que ahora vamos a estudiar es semejante a la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, que podemos ver en el libro de Apocalipsis. Pero, hermanos queridos, nosotros debemos entender la complejidad de estas visiones. ¿Por qué su complejidad? ¿No? Porque surgen de una realidad espiritual que es muy difícil de expresar en nuestro ámbito y con nuestras palabras. Por eso todas estas visiones son manifestadas a modo de semejanza. Nosotros no podemos interpretar estas visiones de manera literal, porque son representaciones de una realidad espiritual que es desconocida para nosotros y que nos es traducida a modo de que nosotros podamos entenderla con palabras y objetos y materiales y cosas que son comunes a nosotros en nuestro ámbito físico, en este ambiente en el cual nosotros vivimos. Entonces, mis amados hermanos, al ser una realidad espiritual la que se está revelando a Ezequiel y de parte de Ezequiel a nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, es difícil de explicar, hermanos, porque vivimos en un plano físico. Por eso es que Ezequiel, ¿sí? Juan, cuando están hablando respecto a realidades espirituales, las traducen a modo de semejanzas, con un lenguaje simbólico, utilizando para ellos cosas físicas que nosotros conocemos dentro del plano físico en el que vivimos. Así que Ezequiel lo que está utilizando aquí, y esto nos tiene que quedar bien claro, es representaciones simbólicas. Nosotros no podemos interpretar esto de manera literal. Son representaciones simbólicas para poder describir la realidad espiritual que él está viviendo al ver esta visión, y ante su imposibilidad de describir la gloria de Dios, habla a modo de semejanzas. Entonces dice que él vio la apariencia, escuchen bien, porque no es que lo vio a Dios nadie le puede ver, hermanos, nadie le vio. No hay hombre que le pueda ver a Dios y que viva, porque Moisés lo que vio fue la espalda de Dios, que vamos a hablar de eso también en esta oportunidad. Lo que ve aquí es la apariencia, es la semejanza de la gloria de Dios, y ahora cuando lo leemos lo dice claramente, lo dice literalmente, lo que vio es la semejanza de la manifestación de la gloria de Dios, ya que como dice el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16, Dios habita en luz inaccesible. No hay hombre que le pueda ver y viva, hermanos. Moisés, nos dice la Escritura, que solamente pudo ver su espalda. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 18 al 23, Moisés le dice al Señor: quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria, Señor. Y Dios le responde: nadie puede ver mi rostro y vivir, no hay hombre que me pueda ver, pero voy a pasar, le dijo a Moisés, voy a pasar y poner mi mano para cubrirte en una hendidura de una piedra y vas a ver mi espalda. Entonces, lo que está viendo aquí Ezequiel es una representación de la gloria de Dios. Ninguna de las visiones que nosotros vamos a ver aquí las podemos interpretar de manera literal, porque son realidades espirituales que nos están siendo manifestadas a nosotros, y para que las podamos entender, siempre se nos habla a modo de semejanza, porque nosotros, hermanos, desconocemos el mundo espiritual, y de la única manera que nosotros podemos entender estas realidades espirituales es a modo de semejanzas, representaciones o simbolismos de cosas comunes y corrientes a nosotros dentro de nuestro plano físico en el cual nosotros vivimos. Eso es muy importante
que nosotros podamos tener en cuenta para poder entender estas visiones que nos están siendo reveladas por medio del profeta Ezequiel. Así que esto es una representación de la manifestación de la gloria de Dios. Ezequiel no está viendo a Dios, sino una representación de una semejanza de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cómo? Le sucedió a Isaías, como le sucedió a Daniel, como le sucedió a Juan en la isla de Patmos. Lo que están viendo son semejanzas, representaciones de la manifestación de la gloria de Dios. Continuando con la lectura, leemos Ezequiel capítulo 1, versículos 5 al 14, dice: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, así también lo llama Juan en el libro de Apocalipsis en sus visiones, ¿no? La figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, o sea, corrían y volvían y eran, sí, corrían de un lado para otro, ¿sí? A semejanza de relámpagos, con una velocidad impresionante, ¿no? Estamos hablando de una realidad espiritual que ahora el Señor nos está revelando con un propósito, hermanos. Lo que estamos viendo aquí, lo que se nos está describiendo, además del impresionante impacto al observar, observar la semejanza de la gloria de Dios, se nos dice aquí que Ezequiel ve unos seres vivientes, los cuales luego identifica más adelante en Ezequiel, capítulo 10, versículos 15 y 20, diciendo que estos seres vivientes son querubines. Si estos seres vivientes entonces son seres angelicales. Esto lo dice en Ezequiel, capítulo 10, versículos 15 y 20. Dice así: y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar, ¿no? Entonces el ser viviente era un querubín, eran querubines. En el versículo 20 vuelve a referirse a lo mismo y dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. O sea, se está refiriendo, cuando dice seres vivientes, a seres angelicales, a querubines. Aquí está la interpretación en el capítulo 10. No es otra que querubines. Son seres angelicales, querubines. Gloria a Dios. Entonces, lo que ve aquí en el capítulo 1 Ezequiel son seres angelicales, son querubines, y estos querubines se los representa como con caras de hombres y de animales. ¿Por qué se los representa de esta manera? Porque nos está trayendo, digamos, esta representación a nuestro plano físico, para que podamos entender
sí que eran criaturas, que eran creaciones de Dios, no eran dioses, no estaban a la altura de Dios, sino que eran creaciones, hermanos. Y aquí comienza Ezequiel a traducir esta serie de visiones, ¿sí? Y dice que estos seres angelicales tenían sus piernas rectas, es decir, sin rodillas, sus pies como pezuñas de novillos. Claro, lo que está traduciendo a través de esta representación es que eran criaturas de Dios, ¿sí? Como lo son los animales, los seres humanos. Dice que centellaban como bronce incandescente, ¿sí? Brillaban. No dice aquí que estos seres angelicales usaban sus alas para volar en este momento, no quiere decir que no las usaban para volar en otros momentos, pero en este momento de la visión no las utilizaban para volar, porque dice que caminaban a todo lugar y que iban caminando rapidísimo como relámpagos, pero no dice que estaban volando en este momento. Así que dice que tenían sus caras mirando al frente y que cada uno caminaba velozmente sin volverse a donde el Espíritu los guiaba. Y lo que nos está representando aquí, hermanos, es la adoración a Dios de estos seres angelicales para que nosotros podamos entender cómo se le adora a Dios, ¿no? La reverencia que le debemos a Dios. Dice que caminaban, pero siempre estaban mirando al frente, que no se volvían, amén, y que iban a donde el Espíritu los guiaba. Y esta es la manera que nosotros tenemos que entender que nosotros adoramos a Dios, amén. Cuando no volvemos nuestra mirada atrás, cuando nosotros caminamos hacia adelante, amados hermanos, aunque el panorama sea difícil, sea complicado, sea oscuro, sea tenebroso, sea peligroso, nosotros debemos caminar hacia adelante sin volvernos atrás, a donde el Espíritu nos guíe, hermanos. Esa es la manera en la que adoramos a Dios. De la misma manera que le estaba siendo revelado a Ezequiel la adoración angelical a Dios, hermanos. Sigamos leyendo Ezequiel capítulo 1 versículos 15 al 25. Dice así: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, es decir, cada vez que ellos movían sus alas, era un ruido fuertísimo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. ¿Están entendiendo esto, hermanos? Porque a veces uno
quiere leerlo literalmente, pero no, y las ruedas de las que hablan son platillos voladores, porque lo están interpretando de manera literal, tratan de buscarle la vuelta de manera literal, y esto es una realidad espiritual, hermanos. Noten lo que está diciendo aquí y lo que nos está transmitiendo a través de esta realidad espiritual. Es una tremenda visión la que está teniendo Ezequiel. Es absurdo que nosotros interpretemos esto de manera literal, ya que es una semejanza, es una representación, lo dice aquí mismo Ezequiel. Es una semejanza, es una representación, hermanos. No podemos buscarle una interpretación literal a este texto, porque nos está hablando de una realidad espiritual difícil de expresar en palabras para nosotros, ya que, como bien lo dije y lo repito, desconocemos el plano espiritual, solo conocemos nuestro plano físico. Así que, hermanos, lo que aquí está plasmado es la descripción a modo de semejanza, ¿sí? Utilizando materiales y objetos comunes a nosotros para tratar de explicar de alguna manera la gloria de Dios, hermanos. Y de alguna manera lo que está tratando de transmitir a nuestro plano físico es cómo se le adora a Dios en ese plano espiritual, ¿no? Que nosotros desconocemos. Así que, mis amados hermanos, lo que nos está tratando de manifestar aquí Dios en esta visión que nos está siendo traducida a modo de representación para que nosotros podamos entender y que podamos alcanzar a entender la majestuosidad de esta visión, hermanos. Porque el objeto del profeta es crear en nosotros, a través de esta visión, de traducirnos de esta manera esta visión, es la reverencia y el respeto que le debemos a Dios. Una reverencia pavorosa. No estamos hablando de que debemos aterrorizarnos ante Dios. No nos quiere aterrorizar Dios a través de esta visión, sino que lo que quiere crear en nosotros el profeta es reverencia y respeto ante la majestuosidad del peso de la gloria de Dios. Ante el peso de la jerarquía de nuestro rey. Eso es lo que nos está manifestando aquí, hermanos, el profeta a través de esta visión. La aproximación, hermanos, la aproximación del respeto que le debemos a Dios, porque Él es glorioso. Amén. Ezequiel está viendo la apariencia de la majestuosidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a tener un ministerio tremendo, Él va a tener una tarea importantísima. Él va a tener que hablar a este pueblo rebelde, porque los juicios de Dios serían derramados sobre este pueblo que le estaba dando las espaldas a Dios. Y el versículo 24, hermanos queridos, nos dice que el ruido de las alas de estos querubines era súper estruendoso, comparable a aguas caudalosas. Lo compara a la voz de Dios. Dice como ruido tumultuoso de un ejército en batalla, cada vez que ellos, ¿sí?, movían sus alas. Un ruido tremendo. Pero el versículo 25 nos dice que cuando se oía la voz en el firmamento del que estaba sentado en el trono, dice que ellos bajaban sus alas porque era muy estruendoso el ruido de sus alas, bajaban sus alas para prestar atención a esa voz que venía del trono, que estaba por encima de ellos. Y esto, hermanos, lo que nos está transmitiendo, hermanos, noten ustedes que los querubines bajaban, se detenían, cerraban sus alas, porque toda la atención era dirigida a esa voz. Y lo que nos está transmitiendo es que nosotros tenemos que tener respeto y debemos escuchar con respeto, con reverencia la voz de Dios, con atención la voz de Dios.
Ellos no estaban volando mientras la voz de Dios se escuchaba en las nubes, como muchos que andan ahí, que no, parece que no, le entran por un oído y le sale por el otro. No, ellos prestaban atención cuando se oía la voz en el firmamento, en la expansión, ¿sí?, del que estaba sentado en el trono. ¿Por qué? Porque es importante escuchar la voz de Dios. Muchos quieren escuchar músicas, ¿no?, letras de canciones que los emocionan, pero no están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Sin embargo, esta visión nos está mostrando la reverencia que tenemos que tener ante la voz de Dios. La superioridad de Dios sobre todos, porque encima de estos seres vivientes, de estos ángeles, de estos seres angelicales, estaba Dios. Prestar atención, qué importante es prestar atención a la voz de Dios. Dice que el versículo 24 que el sonido de las alas era estruendoso, pero cuando se escuchaba la voz que provenía de ese trono, del que estaba sentado en el trono, ellos frenaban y había silencio absoluto. Prestar atención a la voz de Dios. Y si seguimos leyendo Ezequiel capítulo 1, versículos 26 hasta el finalizar el 28, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos hacia arriba y desde sus lomos hacia abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Todo es a modo de semejanza, hermanos. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hasta ahí el primer capítulo, ¿no? Imagínense, hermanos, lo que está viendo aquí Ezequiel. Está viendo la gloria de Dios. Vemos el gran propósito de Dios al mostrarle a Ezequiel esta visión, Dios, de él en su trono. Estamos hablando de una representación, a Dios nadie le vio. Dice que estaba en lo más alto. Dice que había una figura con apariencia de hombre, de lo que parecía ser su cintura para arriba, un brillo como de piedra preciosa de la cintura para abajo, como fuego resplandeciente, lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla sobre las nubes un día de lluvia. Así Ezequiel presentó la gloria del Señor, y dice que cuando él vio esta visión, dice que cayó con su rostro en tierra y oyó la voz de alguien que le hablaba. Así que lo que nos está manifestando Dios, hermanos queridos, a través de esta visión, comenzando por la introducción donde señala a los querubines, es que el Señor se da a conocer como el Señor de los ángeles. Hay gente que adora ángeles, ¿no? Ángel de la guarda, y entonces, bueno, empezamos a dar, ¿no? Oh, no, vi un ángel y el ángel me dijo y no sé, la gente se empieza, y yo predico y salvé a millones y puse la mano, y entonces, pero lo que nos está transmitiendo es que por encima de todos, en este caso de los ángeles, de este mundo espiritual que nosotros desconocemos, cuanto más, ¿no? Por encima de nosotros, está Dios. Amén. Está nuestro Dios. Él es el supremo director de todos los asuntos de este mundo, ¿no? Los ángeles son sus criaturas y Él está por encima de los ángeles. A Él se le debe reverencia. Cuando Él habla hay silencio absoluto. Dice que bajaban sus alas, no había más ruido. Un silencio absoluto, un respeto reverente delante de Dios.
El Señor le manifiesta su gloria a Ezequiel como lo más importante de la visión, amén, porque el Señor está mostrando que Él está por encima de todo. Aleluya, gloria a Dios. Todas estas cosas que vio Ezequiel, cuando ve a ese semejante, no con semejanza de hombre, brillando como de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, con un halo de luz. Cuando ve a los ángeles adorándolo, prestando atención a su voz, él se da cuenta de lo que está viendo y dice: esta es la gloria de Dios. El que está sentado ahí es Dios. Y es ahí cuando entra en cuenta y dice: se desmaya, cae con su rostro en tierra y escucha la voz de uno que le habla, que vamos a dejarlo al capítulo 2 para la próxima semana, para seguir estudiándolo. Pero es tremendo esto, hermanos. Él se da cuenta que a quien está viendo es la semejanza de la gloria de Dios, la semejanza de la adoración a Dios, cómo le adoran los ángeles a Dios, el respeto que se le debe a Dios. Y esto es lo que tenemos que tener en mente, hermanos, ¿no? Cómo se le adora a Dios, ¿no? La manera de adorársele a Dios es yendo para adelante. Dice que estos seres angelicales no se volvían, ¿sí? Ellos iban hacia adelante, hacia donde el Espíritu les guiaba. Ellos, cuando oían la voz de Dios, bajaban sus alas y había silencio absoluto. Gloria a Dios. Y saben que Ezequiel fue un mensajero fiel de Dios. Y esto nos enseña, y cumplió su misión, porque fue bastante dura la misión. El Señor ya les estaba diciendo: no te van a oír, pero vos vas a hablar. Yo voy a hacer tu frente como de diamante. Va a ser más fuerte que la de los que te quieran atacar. Yo te voy a hacer fuerte en medio de este pueblo rebelde. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Él cumplió su misión. Él advirtió del juicio a los incrédulos y aseguró la bendición para los creyentes fieles. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. No solamente asegurar la bendición para el remanente fiel, para aquel que sea fiel en medio de tribulaciones, sino también proclamar el juicio de Dios a los rebeldes. Porque hay muchos que tienen miedo. Pero si realmente somos siervos y siervas de Dios, tenemos que entender que el Señor hace nuestra frente más fuerte, como pedernal, como diamante. No los temas, le dijo el Señor a Ezequiel y nos dice a nosotros. Ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Hermanos, nosotros tenemos que convocar a todos los hombres a la verdad, entendiendo la magnitud de la gloria de Dios, que es aquel que nos llama. Por eso, mis amados hermanos, no callemos. Hermanos queridos, denunciemos. Hermanos queridos, no tengamos miedo, porque el Señor es aquel que nos llama, porque le debemos respeto y reverencia, porque vamos a ir hacia adelante y no vamos a mirar atrás, porque vamos a escuchar su voz por encima de cualquier otra voz que quiera amedrentarnos o hacernos callar. Porque entendemos a través de esta visión, de esta realidad espiritual que se nos está revelando, que no hay nadie más importante ni nadie más alto que nuestro Dios y Señor. Que el Señor los bendiga.